Hola a todos. En este video hablaremos sobre el realismo literario, un movimiento que surgió en el siglo XIX y que buscó representar la realidad de manera objetiva y cercana a la vida cotidiana. Durante este video explicaremos qué es el realismo, cuándo comenzó en México, cuáles fueron sus características literarias, las temáticas que desarrolló, los géneros literarios más importantes y algunos autores mexicanos destacados junto con sus obras más representativas. También veremos cómo este movimiento ayudó a mostrar la situación social y política de la época mediante la literatura. Acompáñame. Para iniciar, ¿qué es el realismo? El realismo fue un movimiento literario y artístico que surgió en Francia a mediados del siglo XIX. Este movimiento apareció como una reacción contra el romanticismo, ya que los escritores realistas consideraban que las obras románticas exageraban demasiado los sentimientos y mostraban una realidad idealizada. En vez de buscar temas exóticos, el autor realista examinaba el mundo que lo rodeaba. Se interesaba en los problemas cotidianos de sus vecinos, los que generalmente pertenecían a la clase media. La figura máxima del realismo fue Honoré de Balzac, quien, igual que sus correligionarios, Dickens en Inglaterra y Pérez Galdós en España, quiso hacer un esbozo panorámico de la nueva sociedad que iba surgiendo a raíz de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa. Rechazando a los protagonistas heroicos del romanticismo, el autor realista escogía los tipos más interesantes de la clase media y generalmente los caricaturizaba. Ejemplo de ello son trabajadores, comerciantes, estudiantes, familias de clase media y sectores populares, por lo que los protagonistas dejaron de ser héroes perfectos o personajes fantásticos. Otra característica importante es que el realismo tenía un propósito social. Los escritores querían que las personas reflexionaran sobre las desigualdades e injusticias que existían en la sociedad. También nos interesa saber cuáles fueron las implicaciones del realismo como corriente en tierras mexicanas. Así que hay que preguntarnos, ¿cuándo surgió el realismo en México? Este comenzó a desarrollarse aproximadamente durante la segunda mitad del siglo XIX. En esa época, México atravesaba importantes cambios políticos y sociales después de guerras e intervenciones extranjeras. La sociedad mexicana enfrentaba problemas como pobreza, desigualdad, corrupción y conflictos políticos, por lo que los escritores comenzaron a interesarse en retratar estas situaciones. Además, las ideas europeas llegaron a México mediante libros, periódicos y revistas, influyendo en muchos autores mexicanos. Pasemos a las características. Una de ellas fue que el realismo tuvo la tarea de representar la realidad de forma objetiva, tal que los autores decidieron enfocarse en representar la vida cotidiana de manera objetiva y detallada. Querían mostrar cómo vivían realmente las personas, cuáles eran sus problemas y cómo funcionaba la sociedad de aquella época. Preocupado por los problemas sociales, el realismo literario se caracterizaba por un declarado compromiso moral, político y/o humanitario. Piensa en el escritor como alguien con la responsabilidad de denunciar las contradicciones sociales y las injusticias. La realidad concreta es vista como materia de creación, sin excluir los elementos desagradables. Los escritores prefieren aquellos aspectos evadidos frecuentemente en el arte romántico, tales como los problemas y contradicciones sociales. Para el realismo, todo elemento de la realidad es digno de representación. No se oculta nada solo porque pueda parecer desagradable, pobre, feo, escandaloso o inmoral. Esto no quiere decir que el realismo sea grotesco o vulgar. Por el contrario, la objetividad en la descripción favorece el cuidado de la forma del discurso. La investigación científica fue parte de los recursos que utilizaban los escritores para garantizar la objetividad. Ningún detalle podía quedar sujeto a la especulación
Un ejemplo es Flower, quien, para narrar con detalle la muerte de Madame Bovary, se documentó en la literatura médica de la época. La ciencia y la objetividad estaban atadas a la búsqueda de verosimilitud. Ni la fantasía ni la elucubración tienen cabida en el realismo. La realidad escrita debe ser creíble, percibida como una posibilidad real para el lector, ya sea porque se identifique con ella, ya sea porque le obliga a reconocer la realidad social silenciada en el orden establecido. La literatura realista prefiere el narrador omnisciente. Esto se debe a dos factores. Por un lado, el narrador omnisciente sabe más que los personajes y esto permite abundar en detalles o enfoques. Por otro lado, como el narrador omnisciente no participa en la acción, favorece la sensación de objetividad, sea que se limite a narrar los hechos o que los sancione. En cuanto a los géneros literarios, el más importante del realismo fue la novela. La novela permitía desarrollar historias largas y describir detalladamente los ambientes y analizar profundamente a los personajes. Muchas novelas realistas trataban problemas reales de la época y mostraban la vida cotidiana de las personas. Además de la novela, también se desarrollaron otros géneros como el cuento, el teatro y la poesía. Sin embargo, la novela fue el género favorito de los escritores porque les permitía representar mejor la realidad social. Muchas novelas se publicaban por capítulos en periódicos, lo que ayudó a que más personas pudieran leerlas. Pasemos ahora a los principales autores del realismo, quienes son Honoré de Balzac, nacido en Francia de 1799 a 1875. Sus obras más conocidas son Eugène Grandet, La piel de Usapa y Papa Gigot. Fyodor Dostoyevsky, nacido en Rusia de 1821 a 1881. Sus obras más conocidas son Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov y El idiota. Charles Dickens, nacido en Inglaterra de 1812 a 1870. Sus obras más conocidas son Oliver Twist, Cuento de Navidad y David Copperfield. Pero esperen, estamos en el curso de literatura mexicana, por lo que no está de más mencionar al Producto Nacional. En México, algunos de los autores más importantes fueron Emilio Rabasa, nacido en México de 1856 a 1930. Sus obras más conocidas son La bola, La gran ciencia, El cuarto poder. Federico Gamboa, nacido en México de 1864 a 1939. Sus obras más conocidas son Santa, Suprema Ley, Reconquista. Rafael Delgado, nacido en México de 1853 a 1914. Sus obras más conocidas son La Calandria, Angelina, Los parientes ricos. Hablando de autores y obras, relacionándolo con el curso de literatura mexicana, hay que destacar la obra de Santa, que esperamos que ya hayan leído. A través de esta obra, Federico Gamboa mostró las desigualdades sociales y la difícil situación de muchas mujeres mexicanas. El realismo fue importante porque permitió representar la vida cotidiana y los problemas sociales de forma objetiva. Gracias a este movimiento, la literatura dejó de enfocarse únicamente en la fantasía y comenzó a analizar la realidad. Además, el realismo influyó en otros movimientos literarios posteriores, como el naturalismo. Muchas de sus obras siguen siendo importantes porque permiten comprender cómo era la sociedad del siglo XIX. El realismo dejó una huella en la literatura porque permitió comprender mejor la sociedad y reflexionar sobre sus problemas. Nosotros somos el equipo del realismo. Muchas gracias por quedarte a esta explicación de cubitos.